Buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos 2x3 en TV, su programa especializado en temas de salud. Bienvenida, Tati. Hola, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, ¿cómo estás tú, Doris? Yo estoy bien, ¿y tú? Aquí en el desarrollo de este mes de febrero, ya pasó el día dedicado al amor y la amistad. Al amor y la amistad, que sabemos que es comercial, pero siempre se aprovecha y se le da su abrazo a la gente que uno quiere. Sí, esos días así, eso es lo importante, como una recordación. La verdad que es un mes bonito, la gente se manifiesta ese cariño que a veces, por lo menos por WhatsApp, porque ya no se hace ni personal. Oye, ya son muchos los mensajes por WhatsApp. ¿Cómo ha cambiado el mundo, señores, con la tecnología, con las esta redes. tecnología? A mí no me gusta de esta parte tecnológica. Yo soy muy amiga del contacto humano. Mira, Doris, si estás enferma, si te pasa una afección de salud, de lo que sea, la gente no va a verte. La gente te pregunta por WhatsApp que cómo estás. Así es. Entonces, la tecnología, que es muy buena y que es maravillosa, hace perder ese contacto. Deshumaniza la relación. Deshumaniza mucho el contacto de ir a verte, directo, de ir a saludarte, de hablar sí. contigo. Todo eso se está perdiendo. La verdad es que si te pones a analizar las condolencias, se están dando ya Lo vía siento mucho. redes sociales, las felicitaciones de cumpleaños. La verdad que uno recibe muchísimas felicitaciones cuando cumple años y todo es a través de las redes. Y mucha gente ni siquiera llega a escribirte, sino que busca una tarjeta prehecha y te la envía. Entonces se pierde ese contacto, esa personalización de las cosas, de los afectos. Ya, mira cómo va variando las perspectivas de los medios de comunicación. Ya ni son mensajes escritos, ahora son videos. Videos también, porque ¿cierto? ya el ser humano no quiere tomarse un tiempito ni siquiera para leer. O sea, ya es lo visual, ya lo es audiovisual, entonces sí. Todo eso ha ido calando. Así es. Pero hablando de que eso deshumaniza un poco esa relación directa, recientemente y en estos días se ha estado discutiendo mucho en el área de la salud sobre ese mismo tema que tú lo has explotado muchísimas veces, la deshumanización, pero sobre todo ha surgido situaciones que se están dando, trampas, vamos a decir así, en el sistema de seguridad social. Lo vi en una entrega que sí. tú hiciste de portada en el medio para el que trabaja, de verdad que sí. Yo diría que penoso, de hecho estoy trabajando ese tema tuyo a otro nivel, y una cosa penosa, el solo hecho de que sea cuestionada la ética médica ya es lastimoso. Exactamente, pero no es solamente la ética médica, es que estamos viendo como engranajes a los diferentes niveles. Porque cuando tú te pones a analizar, hay denuncias de todos los lados, hay denuncias de parte de la Superintendencia de Salud sobre traspasos irregulares, hay denuncias de SENASA, de que las empresas le quieren negar el acceso a sus empleados a que se afilien a SENASA, hay denuncias del tipo ético, médico también, llama mucho la atención lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero cuando, por ejemplo, uno de las personas que entrevistaste, que fue el señor José Manuel Vargas, el representante de ADARS, hace la denuncia de que un 10%, ¿verdad? Cerca del 10%. Cerca del 10%. Entonces los médicos dicen, ajá, ¿y ustedes las ARS qué es lo que hacen? O sea, por eso te digo, es de lado y lado, como acusaciones. ¿Qué cosa? Y justamente hoy con nuestro invitado de la tarde, que no será tan médico como nuestro programa, tan de salud, hablaremos de la sociedad dominicana. De la sociedad. ¿Qué demonios ha pasado en esta sociedad? Porque esos cambios, ¿verdad? Exacto, que es como si toda la ética de todo el mundo estuviera cuestionada, como si nadie confiara en nadie, como si todos nos hubiésemos puesto que engañamos, o sea, ¿qué pasó en la sociedad? ¿Desde cuándo ocurrió esto? ¿Desde cuándo? Y esa necesidad del ser humano ahora, no importa la edad, porque a veces decimos que son los jóvenes, pero es a todas las edades y lo vemos en casos que llegan a la justicia, de tener dinero, de tener ese dinero rápido, fácil. Entonces, es como si don dinero lo envolviera todo. Es verdad que todo está caro en este mundo, ¿verdad? Pero caramba, no debe, yo creo que marcar la profesionalidad de un ser humano, ¿verdad? ¿Y qué tú crees si dejamos ese contenido para nuestro invitado de la tarde? Excelente, pues nos vamos a unos comerciales y regresamos en un momentito. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. Y esta tarde tenemos con nosotros a un profesional de larga data que nos va a analizar justamente ese criterio por donde comenzamos Doris y yo los comentarios de la tarde, la sociedad dominicana. Es el doctor Celedonio Jiménez, sociólogo, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya en retiro, en pensión, pero
en la actualidad profesor del Centro Bonó y consultor en diferentes áreas del país. Buenas tardes, Celedonio. Buenas tardes, me place sobremanera estar con ambas damas prestantes. Gracias, muchas gracias, profesor. Para nosotros un placer también y un gran honor tenerlo aquí. Y queremos empezar así mismo, analizando un poco. Nosotros empezábamos con el afán de dinero que vemos en la sociedad dominicana y decimos no es solamente de generaciones jóvenes, la estamos viendo en las diferentes etapas de la vida, porque a veces vemos personas de hasta de 70 años sometidos a la justicia por un acto delictivo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra sociedad y desde cuándo cambia, como dice Tati? Sí, realmente es una preocupación válida, muy generalizada, de que tienen jóvenes y personas ya adultas y envejecientes. No sería muy fácil establecer la fecha exacta, pero tienen toda la razón. En la sociedad dominicana asistimos a un proceso en que ha tomado una relevancia extrema el dinero. Se ha dicho ahora con más razón que don dinero es don caballero. Don caballero. Don caballero. Yo pienso que lo que ha acontecido en términos de que se necesita dinero para abordar y resolver una multiplicidad de servicios. Por ejemplo, que más les concierne a ustedes, servicios médicos. La salud. La salud. En la medida en que la gente siente que sin dinero no puede recibir determinados servicios, entonces va tomando conciencia de que, en efecto, el que no tiene dinero no es nadie, supuestamente. Yo no creo eso, pero la gente pero va tomando esa sí, conciencia y esta sociedad empuja en muchos órdenes, en muchos aspectos, a hacer que la gente interiorice ese punto de vista, ese criterio. Que si usted no tiene capacidad de consumo y consumo de calidad en distintos órdenes de la vida, entonces en esa medida usted es un cero en la como en la que lo sociedad. tratan dependiendo de lo como usted, de la apariencia. Exactamente. Y lo decimos porque en la calle, cuando vemos estas grandes jipetas, Sí. usted ve que hasta quitan los conos, que ponen las AME y lo deja pasar y usted no ve un AME que lo pare. O sea, Así si mismo. lo hace una persona que anda en un carrito modesto, Así usted puede mismo. estar seguro que lo Sí, pararon. así mismo. Ocurre en los hospitales. Cuando usted Claro. va a entrar a un hospital, si usted no anda bien vestido, lo para el portero en la puerta. Pero Así si usted es. anda bien vestido, lo dejan pasar. O sea, Exacto. es quizá esa misma. Yo he ido a sitios donde yo he visto muy sencillo, muy normal, pero he ido luego con saco su y traje, corbata su cosa. y veo que el recepcionista que no acostumbran, cuando uno se va a darle el saludo, ya cuando yo voy en esa condición, me dicen muy buenas tardes, me reciben con esa prestancia. Es decir, la sociedad dominicana en su conjunto, las instancias de dominación han impuesto, han hecho que el conjunto de la sociedad y los distintos sectores hayan interiorizado, asimilado la idea de que para ser alguien hay que tener dinero y mucho. Pero eso tiene como, no podemos establecer, como dice el profesor Celedonio, una fecha en específico. Pero yo le voy a poner un caso que recuerdo. Cuando vine, yo soy de San Francisco de Macorís, cuando vine a estudiar a la capital, yo recuerdo que el primer hecho que vi de que alguien le llevara una cadena a otra persona, que le atracara y le llevara una cadena, fue frente a la Coca-Cola en la lotería, por ahí por la lotería, por la feria. Sí. Fue un hecho que a mí, yo nunca lo había visto, nunca había visto eso, lo vi en la capital. Sí. Uno que tiene años viviendo aquí en esta urbe, ha notado cómo ha ido cambiando la capital, sobre todo, donde hay una gran conglomeración, un gran conglomerado de personas. Debe haber una década en que eso que dice Doris y que usted comentaba, la sociedad se hizo más voraz en términos económicos. El dinero, don dinero se empoderó más de la sociedad. No fue en los años 60, en los años 60 se estaba hablando todavía de revolución en la República Dominicana. Sí, yo pienso que en la medida en que se ha ido dando una mayor desigualdad social, en la medida en que ha habido sectores que se han hecho más vulnerables, en la medida en que se ha agravado las condiciones económicas para las mayorías,
muchas formas de explicarse el problema de las dificultades que confrontan esos sectores populares en función de sus limitaciones económicas. Esa situación, reitero, ha propiciado esa creencia. Pero no solo se trata de un problema de precariedades económicas, porque hay sectores que se muestran muy voraces y son sectores altos, que tienen el poder económico. Sin embargo, uno ve cómo se comportan, inclusive en los actos delincuenciales a que hemos asistido en los últimos años, el caso de Odebrecht, el caso de los bancos. Son personas que tienen poder económico, adinerado. Claro. Entonces, ¿qué acontece ahí? No es un problema entonces solo de la precariedad económica de determinados sectores, sino que hay también una conciencia, hay una visión, hay una filosofía que se ha adueñado de muchos individuos que los lleva a ser extremadamente individualistas, extremadamente egoístas. De querer más. Querer más, de la forma que sea, que es el otro problema. Porque es legítimo que la gente quiera más. Superarse, exacto. Pero, ¿de qué forma? Exacto. ¿Bajo qué medio? ¿Bajo qué procedimiento? Y aquí hemos visto que se han incrementado procedimientos de tener más, como es, por ejemplo, el narcotráfico, que evidencia que hay mucha gente que quiere más de la manera que sea. Pero ese querer más, profesor, en el caso, por ejemplo, de profesionales nobles de la medicina, del periodismo, de cualquiera de las áreas, uno siente como que la gente ahora no vive los procesos hacia lo que tú comenzabas una carrera, la terminaba, poquito a poco iba avanzando, después te compraba un carrito, como si esos procesos no se pudieran vivir de manera procesal. Sí. Sino que haya que vivirlo inmediatamente. Yo quiero la gente quiere conseguir las cosas rápido. Antes de agotar los procesos. Yo pienso que eso es parte o está relacionado con lo que yo he llamado crisis ética en la sociedad dominicana, que tiene muchas vertientes. Pero una de ellas es que cada vez se ve con menos claridad, o sea, hay cada vez una mayor ambigüedad en torno a lo que es bueno y en torno a lo que es malo. Por ejemplo, hoy día ya padres de individuos, madres de individuos, le dicen a sus hijos, mira, si te colocaron en tal sitio, ya aprovecha la oportunidad. Y lo hacen a veces muy cándidamente los padres. Sin pensar en las consecuencias que eso implica, ¿verdad? Exactamente, sin pensar en consecuencias ni pensando que están dando un consejo maléfico a sus hijos. Hay esa visión, hay esa postura. Yo digo que eso es parte de la crisis ética que vivimos, que tiene muchas otras vertientes. El problema de la no valoración de la vida humana. Aquí se maneja con una extrema irresponsabilidad y esa actitud ha tenido como consecuencia la pérdida de miles de vidas. El problema del el homicidio que ha crecido en la sociedad dominicana, la violencia. Eso es parte de esa crisis ética, porque no se valora, ha bajado la valoración de la vida humana, de lo que es la persona humana, del respeto que se le debe a la persona humana. Eso le iba a preguntar, profesor, eso trae como consecuencia esa situación de ese afán de poder, de ese afán de tener. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa en una sociedad cuando vemos esos cambios hacia esa Bueno, rutina? entramos en lo que un sociólogo francés, Emilio Durkheim, denominó situación o estado de anomia. ¿Qué es lo que vivimos en la República Dominicana? Una falta de respeto a las reglas, al orden. Como una sociedad descompuesta. Descompuesta, una desorganización, un sálvese quien pueda, que es lo que estamos viviendo. Y mucha gente ha tomado conciencia de esa realidad y por eso si hoy se hace una encuesta y se le pregunta a la mayoría de la gente qué desea, si mantenerse, quedarse en el país o irse del país, usted va a encontrar que hay una gran proporción, mucho más de un 50% que dice que le gustaría irse del país. Porque en realidad estamos viviendo un modelo de sociedad
sumamente penoso, caótico. La violencia se ha convertido ya en una epidemia, la actitud violenta. Por nada se produce una confrontación que tiene fatales consecuencias. Una persona va manejando y roza a otro sin darse cuenta y el otro se apea de manera violenta y ya ha habido casos de personas que han asesinado. De muerte, recuerden el caso del padre de una reina de belleza. En el día de ayer o antier veía por la televisión también el caso de un motorista que tuvo un problema con un guagüero y tuvo consecuencias. Los parqueos internos dentro de los mismos condominios. Los parqueos, la situación que se ha dado, que también ha tenido consecuencias. Por un parqueo se produce una discusión. Ahí también tenemos que tener presente que hay bajos niveles educativos en nuestra sociedad. Claro. Nuestra sociedad. Los procesos de urbanización. Desorganizada. Desorganizada, una urbanización desorganizada, porque no necesariamente el proceso de urbanización debería arrastrar todo ese tipo de conducta. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que durante mucho tiempo se subestimó en extremo el presupuesto para educación. Ahora se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, aun cuando ese proceso también ha sido cuestionado. Su cuestionamiento, pero realmente en general somos una sociedad con bajos niveles educativos, con atraso en términos de la conducta, de la urbanidad. Entonces, esas situaciones, además de los valores que han ido imponiéndose en la sociedad dominicana, pues todo eso trae como consecuencia esta vida que llevamos, que realmente es estresante, traumática. Así es. Vivimos con un tremendo temor, la conducta del otro. En la calle vamos caminando y no sabemos quién es y qué es capaz de hacer, que está a la derecha o a la izquierda. No confianza a nadie. Yo voy a proponer, Doris y el profesor Celedonio, que le dediquemos un aspecto especial a la violencia. Porque la violencia en la sociedad dominicana es cada vez hasta espeluznante. Pero quisiera preguntar, antes, hace unos años, los jóvenes tenían referentes morales, paradigmas morales. Unos seguían a Ernesto Che Guevara, otros seguían a Fidel Castro, ¿cómo se llama? El pacifista de Estados Unidos, a Martin Luther King, otros la gente tenía unos referentes. Esos referentes como que hoy Juan Pablo Duarte en la República Dominicana, pero esos referentes hoy día yo siento como una relajación, como si esos referentes ya no sirvieran. Jesucristo, para muchos, o sea, cada quien tenía un referente ético o moral. ¿Qué pasó con esos referentes? ¿Por qué se relajaron? ¿Por qué ya no sirven o no son válidos? Sí, se ha impuesto una ideología nueva, fruto del desarrollo del capitalismo en su fase actual, que es el neoliberalismo, que es una ideología, una doctrina que antepone a cualquier otra cosa el mercado, el desarrollo del mercado, por encima de cualquier otro criterio, por encima de cualquier otro factor. El espíritu sensualista, el deseo de tener, de ser, me corrijo, de tener, porque el problema hoy día no es ser, sino tener. Y si no se tiene, allantar que se tiene. Aunque sea con muchos compromisos de deudas y cosas. No, una gran cantidad de tarjetas de crédito comprometidas. Una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que se han endeudado, ¿verdad? Por ese espíritu para tener y aparentar, ¿verdad? Lo que no es. Entonces, esa filosofía que se ha adueñado de la conciencia de tantos dominicanos y dominicanas, junto a esa doctrina ideológica, económica, yo pienso que ahí encontramos la raíz de lo que señala que tiene toda la razón. Ya hoy los paradigmas, los modelos de la juventud, lamentablemente no son la de esos grandes héroes, de esas figuras prominentes del país y de la historia a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy vemos que los modelos
por ejemplo, el caso de hoy de la música urbana, que es un elemento que a mí me preocupa personalmente, porque yo creo que es muy valorable. Hay que reconocer el esfuerzo de emprendimiento que han tenido muchos de esos jóvenes de extracción muy popular, que se han desarrollado, pero el desarrollo, y tú lo explicabas, es un proceso. Hay que estudiar música, hay que leer poesía para que los contenidos. Tú hagas un contenido, sea un contenido de calidad. Y estos jóvenes sí, se han promovido rápido, pero cuando tú oyes las letras, son terribles. Es desastroso, profesor. Vamos a analizar eso, la violencia, pero vamos a una breve pausa y regresamos en un momentito. ¿Cómo no? Seguimos conversando con el profesor Celedonio Jiménez, sociólogo, y estamos analizando todo esto que tiene que ver con estos cambios, esta situación que está moviendo la sociedad dominicana. Profesor, y queremos pasar ahora a la violencia para luego seguir con otros de los temas. En los últimos, vamos a decir, el último caso que más ha impactado la sociedad dominicana es de este joven que asesina a la compañera y sus 3 hijos, o sea, de una manera que toda la sociedad se ha quedado como con la boca abierta. Pero ese es un caso, pero tenemos más atrás otros casos que han impactado la sociedad dominicana. El caso Emily. El de la niña Emily, que la mata el compañero estando embarazada, y otros más. Que involucra a la madre. Que involucra a la madre, que si nos ponemos a citar, la verdad que no terminamos. Pero yo decía, uno es más grande que el otro, o sea, así es. ¿Qué está pasando? ¿Y qué nos pasa a nosotros como seres humanos, como personas? Que cuando vemos estos casos quizás decimos, no nos ha afectado, pero quizás nos afecta. Claro. ¿Cómo ustedes lo ven? Sí. Bueno, ciertamente estamos viviendo una sociedad donde un terrible caso es olvidado porque viene otro más terrible. Uno releva al otro. Sí, uno releva al otro. Y lo penoso es que olvidamos. O sea, no nos detenemos a ver qué está pasando en el conjunto social. Exacto. Sino que nos centramos en el nuevo caso. Y ciertamente es muy preocupante lo que está pasando en la sociedad dominicana. Yo pienso que hay factores diversos, o sea, estudiar los fenómenos humanos, los fenómenos sociales, implica entender que los hechos se producen por una combinación de factores. Yo pienso que en este caso muy penoso que tiene a la sociedad dominicana abatida, ya ha sido objeto de tratamiento en primera plana de todos los periódicos, los medios, todos están hablando de este terrible caso. Yo creo que hay que explicarlo en función de la combinación de esos factores. Uno de los factores fundamentales es las características que ya hemos comenzado a ver tiene hoy día la sociedad dominicana. Es una sociedad con un modelo caótico, un modelo que da pena en el orden de la violencia, ya es una epidemia el problema de la violencia, en el orden de la desigualdad extrema que hay en esta sociedad. Aquí hay 2 sociedades diferentes, diametralmente diferentes, en el orden de la familia, de la desintegración, de la desestructuración familiar. Yo hice hace poco una investigación, estudiaba el efecto de la crisis de las instituciones sociales sobre los menores en conflicto con la ley penal. Y en la investigación yo entrevisté a 25 jóvenes, adolescentes, 15 varones, 10 jóvenes, hembras. Y pude comprobar que en la mayoría de los casos, de 25, apenas 2 vivieron con el papá. Y apenas 4 vivieron con su papá y su mamá. Los otros o vivieron con una abuela, una tía, un hermanito mayor que fue el que educó, el responsable, o vivieron en la calle sencillamente. Entonces una sociedad así, una sociedad donde ya hemos visto el problema de la educación, tan poca atención, tan poco presupuesto que se ha dedicado a la educación, una sociedad que
constituye una bomba de tiempo. Y peor aún cuando esas condiciones socioculturales y políticas las combinamos con personas que por esas mismas razones que estoy diciendo han tenido una muy pésima socialización, una socialización muy defectuosa. Entonces esos individuos con características muy precarias, al juntarse las condiciones de esa sociedad que estoy diciendo, con individuos, a interactuar individuos con vacíos enormes en términos de su formación existenciales. Cuando se junta un individuo de esa característica con una sociedad con esas condiciones, entonces podemos imaginarnos que puede determinar hechos tan lamentables como el que estamos mencionando. Que quiero decir, si no se enfrenta, si no se pone atención, si las instituciones de salud en este país, si las instituciones de educación en este país no ponen atención y actúan en consecuencia, eso va a continuar. No nos rasguemos la vestidura diciendo que ¿cómo es que pasa esto? Que este acontecimiento, no. ¿Después qué ocurre? Exacto, es que eso tiene razón de ser. ¿Qué hacerlo, profesor? ¿Qué pueden hacer esas dos instituciones que usted cita? O sea, ¿cuál es la clave? ¿Dónde empezar para poder...? Yo creo, en términos de educación, que es el aspecto al que estoy más relacionado, yo creo que se requiere un esfuerzo de parte de las instancias educativas en términos de trabajar profundamente la cuestión de los valores humanos, valores morales, valores éticos. Eso es fundamental. También lo que tiene que ver con el comportamiento ciudadano, la conducta urbana, la conducta en función de los mejores intereses de la sociedad, los mejores intereses destinados al desarrollo real de la sociedad. Entonces yo creo que eso es fundamental, trabajar eso, pero ya de verdad, claro, hay que comenzar con los niños, con los adolescentes, porque ya es un poco más difícil el que se formó dentro de un espacio donde los valores que predominan son los valores de el bien a toda costa, el individualismo, el egoísmo, la irresponsabilidad. Eso en términos de educación yo diría que es fundamental. Trabajar y rescatar esa parte. Yo le voy a recordar también, aunque no soy la entrevistada, no fue a mí que Dori me hizo la pregunta, pero hay un aspecto que los psiquiatras, que nosotros trabajamos mucho con ellos permanentemente, han dicho en ruedas de prensa, en seminarios, en todo eso. La salud mental del dominicano está muy afectada y eso se trabaja en una cosa que se llama primer nivel de atención, donde la gente debe ir si se siente que no está bien, que tiene alguna distorsión, y eso en el país no está. Claro, no hay un primer nivel de atención de salud desarrollado. Claro. Entonces, las instituciones de salud tienen que confrontarse con serios problemas que se dan en la conciencia, en la formación de la población. Aquí vemos que se dan muchos fenómenos que expresan que hay un sentir, una situación en el orden de la formación psicológica del dominicano, que hay problemas. Y en eso yo creo que está influyendo mucho la forma. Por ejemplo, los medios de comunicación tienen un papel, una relevancia fundamental, educar en ese sentido. No solamente aquí vaciar contenido hacia la gente. Claro, aquí hay muchos males que se están produciendo. El problema de la violación, violación descarnada, desde un menor de 1, 2, 3 años, hasta una señora de 80 años. Sí, o sea, aquí esto nos está diciendo que aquí hay una especie de locura. Claro está, me estoy refiriendo a determinados individuos, o sea, no es toda la sociedad que está en esa situación, pero hay una situación en la sociedad que está empujando a enfermedades. Pero todo mundo, profesor, en el comportamiento. A nosotros nos enseñaron desde pequeños que las personas mayores eran respetables. Cuando una sociedad no respeta a sus mayores, y una señora de 88 años
es violentada, tiene que haber problemas. Y yo le quería volver a preguntar. Y creo que ahí el problema de la droga está jugando claro, un papel muy lamentable, porque el que tiene una adicción de ese tipo, bueno, no respeta nada. Nada. Profesor, Doris comenzó el segmento preguntándole por el caso, recordamos, lo ponemos en contexto del joven Puerto Real, que habría asesinado, bueno, fue un confeso asesino, ¿verdad? A su compañera de vida, de 2 años de vida que tenían juntos, y a los 3 hijos de esta, en un hecho que ha conmovido a la sociedad. Hay características que han descrito los medios de comunicación como la madre tenía 32 años, para que usted nos ayude con ese caso. Analizar un poco, sí. La madre tenía 32 años y ya tenía hijos hasta de 13 años, ¿verdad? La más grande, el varoncito, sí. El más grande, estamos hablando de una mujer que se embarazó muy joven. Tenía, los hijos eran de otro hombre, ya estaba junta con esto. Eso nos da una serie de rasgos que usted como sociólogo nos puede ayudar. ¿De qué te habla a ti? Esta mujer era una sobreviviente que buscaba ayuda en este hombre económicamente. El padre de los niños tenía órdenes de manutención. Por manutención, por falta de manutención, debía un dinero. O sea, todo eso nos habla de un cuadro social, el caso de esta muchacha que es víctima de su último compañero de vida. ¿De qué nos hablan esos rasgos que describen los medios de comunicación? De una multitud de problemas y de vacíos que hay en la sociedad. Uno de ellos, el problema de la masculinidad dominicana. El macho dominicano tiene una alta responsabilidad. Esa cultura machista es muy responsable de lo que está pasando en la sociedad dominicana. Muchas mujeres que han tenido una relación con un individuo que la ha abandonado, pero la ha dejado con 2 o 3 hijos. Aquí hay una gran cantidad de madres solteras, de familias, de hogares donde domina o jefa de hogar una mujer. Sí, la mujer. El mismo caso que yo señalaba de esa investigación, de tantos jóvenes que no encontraron la educación de su padre, el apoyo, el calor de un padre en el hogar. Entonces, muchas mujeres recurren a una compañía, a un hombre, buscando que le ayude a educar a esos niños que a lo mejor de otro hombre, padre otro hombre, un soporte económico, y muchas veces en ese empeño tienen resultados fatales, como es este caso. Este es un caso donde esa joven, esa pareja que fue asesinada, encontró un fatal compañero que dio como resultado ese desenlace tan funesto. Por los rasgos, un sociópata ese joven. Yo soy cuidadoso, como no es mi especialidad, pero evidentemente que es un caso de psiquiatra, porque un tipo que produce los asesinatos que produjo y luego se va a la playa con una amiga, evidentemente. Y después viene y duerme en la casa. Sí, además produjo actos que fueron premeditados, planificados, en un día y otro día. Exacto. Violaciones de niños. O sea, una cosa, ahorcar a un niño, no, pero un caso horroroso, extremo, que evidentemente que hay un psicópata ahí detrás, o sea, no puede haber otra explicación. Analizando toda esta situación, hemos llegado al pico, como se dice en materia epidemiológica, de la situación epidémica, del país. ¿Usted cree que todavía sigue o se puede revertir? Sigue. Yo creo que sigue. Por el camino que vamos, si no se actúa, y uno está cansado de plantear que ya hemos llegado al momento en que hay que actuar, coger esto en serio. Si no se actúa, va a seguir pasando. Vamos a seguir asistiendo a acontecimientos espeluznantes como este. Ahora, eso no quiere decir que no pueda ser reversible. Puede ser reversible, pero depende de que se actúe, que los que tienen los controles y el poder mayor actúen, digamos, ya está bueno. Y sobre ese mismo caso del 8,5 de la carretera Sánchez, aquí en el Distrito Nacional,
Parecería que no hay cárcel para ese muchacho. La gente ha estado pidiendo, desde pena de muerte hasta que se lo tiren a los presos violentos para que lo maten. ¿Qué hace una sociedad con un caso de un joven así, por ejemplo, que si se ha comprobado la consumación si se ha comprobado que fue él definitivamente el asesino, como todo parece indicar? ¿Qué hace una sociedad, un modelo de sociedad como este con un preso de ese tipo? ¿Qué opinión le merece? Lo que estuvo planteando el juez Vargas traduce el sentir de una gran parte de la sociedad. Un caso ¿qué se puede hacer? Una sociedad con modelos radicales, bueno, lo que hacen es que lo fusilan. Ahora, yo personalmente no soy partidario de la pena de muerte, aunque hay casos que, concho, que tú no sabes qué hacer. ¿Qué se va a hacer? Pero no soy partidario de esto porque en realidad muchas experiencias hay a nivel internacional de países que han aplicado la pena de muerte y no han resuelto el problema. Entonces el problema es de fondo, un problema sistémico, es un problema que hay que ir a la sociedad. En ese caso este muchacho hubiese resuelto un problema, pero él no lo resolvió. No lo resolvió. Entonces quedó sin resolver y ahora la sociedad tiene que buscarla. Esa es la tragedia, que un tan mal ciudadano, entonces la sociedad, el Estado tiene que invertir para tenerlo ahí. Yo creo que el papel de las cárceles es rehabilitar a los individuos. Eso le iba a decir, profesor, si tuviéramos una cárcel, un tipo de cárcel, decir, bueno, llega y puede rehabilitarse. Pero la experiencia nos dice a nosotros todo lo contrario. Además dijeron los psiquiatras que en su caso, Doris, que en su caso es difícil la rehabilitación. Muy difícil. Dijeron muy difícil. Los psiquiatras. Esa es mi opinión también. Creo que es un caso sumamente difícil. Y sobre todo en una sociedad donde no hay esos instrumentos de reeducación. De reeducación, porque vemos cómo sale el que entra bueno, o sea, que no ha cometido estos hechos, que entra sale peor. O sea, con un posgrado. Exactamente. Entonces, es una situación que la verdadmente llama la atención de lo que se puede pasar con este tipo de situación. Usted enfocaba, profesor, no sé si tú quieres seguir con ese tema. No, en términos de la violencia, entonces, de ese tema que podríamos dedicar solo un programa para él. El Estado, que también tiene problemas porque hay serios niveles de corrupción, hay mucha corrupción, el Estado es un referente para aprender o desaprender conductas violentas. ¿Esta es una sociedad violenta por definición? Violentas y de ética, diría, le asumiría yo a esto. Sí. Para el aprendizaje es muy importante los modelos de autoridad. O sea, las grandes autoridades son el modelo a seguir. El modelo a seguir. Por ejemplo, en la escuela, el maestro es la autoridad del niño, del adolescente, el director. En el país, el gobierno, el Estado. Y si el Estado... La iglesia, todo un conjunto de instituciones fundamentales. Pero si en la sociedad el Estado no muestra, no es el ejemplo, entonces, ¿qué se puede esperar? Por ejemplo, en este país, una de las explicaciones que yo doy al fenómeno de la violencia, además de las condiciones objetivas, es que la sociedad termina entendiendo con el comportamiento de los gobiernos, de que para que atiendan las reclamaciones que hacen, justas, válidas, pacíficas, sin embargo, los gobiernos no atienden esas reclamaciones. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, pero ven acá, si uno reclama, va tantas veces en comisiones a las instituciones, a las instancias del lugar, y no le ponen atención, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer lo que hicieron la gente en Pantoja, actuar de manera violenta. O sea, es un problema del ejemplo, es que la sociedad y sus instancias superiores llevan a la población a valorizar el método violento. El problema de la violencia también está vinculado a que aquí no se ha tomado tiempo ni recursos para llevar a la población, a educar a la población a los métodos, procedimientos de solución de conflictos, resolución de conflictos. Hay conflictos que comienzan con una pequeña discusión en los parqueos, en los barrios, en las urbanizaciones, en las residenciales. La música alta. Una pequeña discusión en un parqueo por no saberse manejar ese conflicto,
termina en la muerte de uno de los protagonistas. Eso que tú dices, la cuestión de la música. De la música, o sea, cómo manejarse, esa música estridente. Profesor, y ahora peor con ese contenido. Sí, discúlpenos, vámonos a una pausa y vamos a hablar de la música y ese contenido que tanto está sonando en nuestra radio y en todos nuestros lugares. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con el profesor Celedonio Jiménez, sociólogo. El sociólogo nos ayuda a entender esta sociedad, la sociedad de la que se trate, cualquier sociedad. Profesor, en el cierre del último segmento hablábamos de la música, que también es un detonante de violencia en la sociedad, y fuera del récord yo le hablaba de por qué no podemos llegar nosotros a sociedades tan tranquilas como la sociedad costarricense, por ejemplo, o cualquier otra. Yo he tenido la oportunidad de conocer esa. ¿Qué pasa con ¿Es la música violenta en sí? ¿Son las letras? ¿Es el ritmo? Algunos estudiosos hablan incluso de que son generadores. El doctor Daniel Rivera nos habló una vez de que muchos embarazos en adolescentes a su juicio venían hasta dados por esa música. Sí, bueno, ese es un tema muy importante, muy interesante, porque yo creo que está teniendo muchas consecuencias, hay muchas reflexiones sobre violencia y música urbana. Muchos establecen una correlación entre ambos elementos. Me gusta tener un poco de cuidado porque como que las generaciones mayores siempre han criticado la música de música de las generaciones más jóvenes. Hubo quienes criticaron mucho el rock and roll, la música violenta de la juventud. Sí. Hay que tener cuidado, o sea, no podemos tampoco asumir una postura de satanizar ciertas cosas. Satanizar y una postura decimonónica en ese sentido. Pero haciendo esa salvedad, yo creo que ciertamente el contenido, cuando uno va al contenido de esa música, que lo preocupante es que son muchos los jóvenes, los sectores populares, los jóvenes de los sectores populares, es la música que ha aprendido en ella. Entonces, cuando uno va al contenido de esa música, se encuentra que hay muchos elementos negativos que deben ser corregidos, deben ser superados. Uno debe darle un espaldarazo a esos jóvenes de extracción muy popular que son portavoces de esa música. Pero ese espaldarazo yo se lo daría diciéndole, tienen que cambiar ese contenido. Tienen que leer más poesía. Ellos tienen que leer más literatura. Tienen que variar ese contenido que revaloriza el asunto del dinero. En todas esas canciones ellos se jactan de que tienen dinero. De que la misma forma de vestir, la misma opulencia que quieren proyectar, porque eso es parte de lo que decíamos. Al principio, Yo quiero mostrar que soy tal cosa y quiero mostrar que tengo mucho dinero. Exacto. Entonces, en esta sociedad, el tener dinero, sabemos a qué conduce. Entonces, te da entrada a todos los lados. Claro que sí. Entonces yo pienso que el contenido de esa música, es el contenido de lo cuestionable, sobre todo, la falta de poesía en ella, la falta de contenido, no es la música, no es el ritmo. Aquí también hubo un tiempo que la bachata se criticaba mucho. Y el tango en su tiempo. Y hoy es una de las nacional e internacional, ha sido reconocida. El tango fue música de prostitutas en su tiempo, según los críticos. Y el mismo merengue en su tiempo, en sus primeros tiempos. Era de campesinos el merengue. Así es. Entonces, es el problema de ese contenido que hay, sobre todo que ayudar a que ellos cambien, porque es una música bien pegajosa que hay que valorizar y que hay que aceptar. Entonces, yo creo que ciertamente es un elemento preocupante que ese aspecto sea tratado. Y en términos de ir buscando, uno sabe que no está para dar recetas, pero de ir buscando como alternativas a esta sociedad. Usted hablaba de la educación, pero ¿cuáles serían como las grandes tareas del Estado, de la sociedad dominicana? Hay una sociedad que se hace a veces
como anónima para que otros resuelvan y ella tranquilita. Que no aporta. Que no aporta. O sea, ¿cuáles serían las grandes tareas y cuáles serían los actores involucrados en esas grandes tareas para que esta sociedad regrese a ser una sociedad más habitable, más humana? Más humana, exacto. Sí. Bueno, creo que es muy importante hacer conciencia de que vivimos una sociedad con extremas desigualdades. Aquí hay grupos familiares, miren, que no conocen el Parque Independencia. O sea, su vida es en un nivel tan elevado que no conocen ni han oído hablar de Guachupita, de Guandule, de nada de eso. Exactamente. Esa desigualdad extrema tiene que ser enfrentada. En este país hay que trabajar el problema de crear oportunidades, que haya oportunidades para todos, para que todos puedan desarrollarse. Equidad. La equidad, eso es esencial en esta sociedad que no la ha habido. Y para lograr ese elemento fundamental, yo creo que hay recursos, vías esenciales, la educación, una educación de calidad para todos, porque ese es otro problema. Dentro de esa desigualdad que señalo, nos ha caracterizado, encontramos que hay grupos familiares, jóvenes, que han recibido una educación más o menos adecuada, pero la gran mayoría ha recibido una educación que deja mucho que desear. Yo soy profesor en la UAS y recibo jóvenes del tronco común, de diferentes extracciones, pero tengo que decir, vienen con enormes lagunas, de mucho tipo, no solamente en términos de contenido formal de clase, no, hasta problemas de comportamiento, de conducta, de respeto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es esencial el asunto de la equidad en el orden de la salud, en el orden de la educación, en el orden del empleo. Aquí tantos dominicanos que no pueden conseguir empleo. El caso de los llamados ni-ni, prácticamente 500,000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Señores, en una sociedad así, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? No asumamos posturas hipócritas. Profesor. Una sociedad así, muy difícil. Usted se va a quedar invitado para el siguiente programa porque el tiempo dijo que ya, la verdad que sin desperdicio. Bueno, iba a hablar algo de la Marcha Verde porque el problema de la ciudadanía, de asumir la postura ciudadana es básico, pero bueno, lo dejo. Se va a quedar para el próximo Pero por lo menos el mensaje queda, profesor. ¿Cómo no? Le agradecemos muchísimo, la verdad, que nos haya acompañado en este programa especial, porque ha sido un programa bastante especial, porque hemos analizado los temas con otro punto de vista. Así es. Y a nuestros amigos televidentes les agradecemos por acompañarnos como cada sábado. Será hasta la próxima semana.